sonido a través de la Biblia. Con Jeff Cavins. Una introducción a la línea de tiempo de la Biblia. Sesión 8. Cumplimiento mesaico, la Iglesia. Bienvenidos a la Gran Aventura. Esta es nuestra última sesión, la 8ª sesión de la Gran Aventura. Aquella a la que seguramente, si son como yo, ansiaban llegar. Es el cumplimiento mesiánico, cuenta dorada, regalos de los magos y el período blanco, la Iglesia y la novia inmaculada de Cristo. Llegamos a una conclusión emocionante en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque este siempre ha sido el foco. ¿Ven? La Iglesia enseña que todo el Antiguo Testamento es cristocéntrico. O sea, todo al final apunta a Cristo, y como católicos es nuestro modo de estudiar la Biblia. Según el Catecismo, artículo 112-114, primero encontramos el sentido literal de la Escritura a medida que avanzamos en el estudio. Buscamos la interpretación literal del texto. ¿Qué significa literalmente? ¿Usar idioma y género literario y eso? ¿Qué significa para las personas de aquel entonces? Luego observamos 3 sentidos. Espirituales, número 1, alegórico. ¿Cómo se relaciona con Cristo? De un modo u otro, todo se relaciona con Cristo en esta historia. Número 2, el sentido moral. ¿Cómo se relaciona con mi vida? ¿Cómo se relaciona con mi vida todas estas historias? Y el tercero es el sentido anagógico. O sea, ¿cómo se relaciona con el futuro? ¿Cómo se relaciona con el futuro? Todo apuntando a Cristo. Y ahora vamos al Nuevo Testamento con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en nuestra lectura estudiamos el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque relata la infancia de Jesús. También incluye a nuestra Santa Madre, María, la visitación, la anunciación, y por eso elegimos el libro de Lucas. Al principio, Lucas estaba unido al libro de Hechos. Solía conformar un gran libro, que más tarde se separó en 2. Pero deseo iniciar este cumplimiento mesiánico con el Evangelio de Mateo, dado que este Evangelio comienza con una genealogía que es interesante, porque parte de Jesús nos remonta hasta Abraham, y nos da el linaje de Abraham hasta Cristo. Esto está en rojo en la línea de tiempo de la Biblia. El Evangelio de Lucas también tiene una genealogía, y esa nos remonta a Adán. Y así hemos ido trazando el linaje de la mujer antes mencionado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así comienza Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego va a través de la genealogía y menciona a 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías, Betsabé. No tan solo 4 damas, sino 4 damas oscuras. Si la idea es probar que Jesús es el Mesías, ¿por qué mencionar a estas 4 damas? Se mencionan porque se quiere mostrar que se viene una excelente noticia, y es que una virgen ha concebido y va a dar a luz al niño Cristo, y la gente inmediatamente dirá, no sé, habrá que ver. Y lo que Mateo hace es adelantarse y decir, ustedes aceptan a Salomón y las promesas de David, y nosotros tenemos estas 3 damas, pero incluye a los gentiles en esta historia, mostrando que Dios siempre los ha tenido en mente. Ellos siempre han estado en el corazón de Dios, pero ahora todo va a explotar con Jesús. ¿Quién es Jesús? Bien, Jesús es un judío del primer siglo, totalmente Dios y totalmente hombre. La Iglesia llama a esto la unión hipostática, donde Dios y el hombre se juntan. Todo Dios, en todo sentido de la palabra, 100%, y todo hombre es un misterio. Pero Jesús viene como un hombre, como ustedes y yo, ¿y qué hace? Cumple todo lo que es justo. Él literalmente responde a la pregunta del Edén. ¿Alguien confiará en Dios completamente? ¿Alguien confía en Él? Jesús confiará en Él, incluso hasta la muerte.
Y lo que es interesante sobre la vida de Jesús al leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que Jesús revive la vida de Israel de muchas formas, pero la cumple. Él hace lo correcto, la eleva a un nuevo nivel. No solo revive la vida de Israel, sino que reconstruye a Israel a su alrededor totalmente, porque, como sabemos, Israel, las 10 tribus del norte ya no están, y a las 2 del sur no les ha ido mucho mejor, con lo cual no se vislumbra un final feliz antes del Mesías. Pero Jesús comienza a reconstruir Israel a su alrededor, y en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Jesús es representado como el nuevo Moisés. ¿Quién hace qué? Sube a un monte y es transfigurado. Él está allí realmente con Moisés y Elías. ¿Y de qué habla Jesús en el monte de la transfiguración según el Evangelio de Lucas? Él habla sobre su éxodo, que tendrá lugar en Jerusalén, comenzando en Jerusalén. Jesús, nuevo Moisés, Él conducirá el nuevo éxodo fuera de la esclavitud, o sea, el pecado. Habrá un nuevo regreso del exilio que Jesús conducirá. Jesús les da el sermón de la montaña, que es la nueva ley del nuevo reino. ¿Qué más hará? Establecerá el nuevo reino con 12 apóstoles. Eso seguramente les recuerda algo: las 12 tribus de Israel. No hay tiempo de ahondar en esto, ojalá pudiéramos. Hay docenas de ejemplos de cómo Jesús reconstruye Israel. Pero en el tiempo que nos queda, quisiera tocar algunos puntos claves de su vida. El foco principal de su vida fue la semana de la Pasión, cuando se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos a Abraham, capítulo 22, listos para sacrificar a Isaac? E Isaac dijo: Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero. Eso se dijo aquí en Génesis 22. En lo que queda de la aventura buscaremos el cordero. Llegamos a la Pascua. ¿Recuerdan lo dicho en Éxodo 12? Consíganse un cordero. ¿Es el cordero de Dios? No, es un cordero doméstico. Consíganse un cordero el 10 de Nisán. Guárdenlo hasta el día 14 de Nisán. El día 14 es la hora del crepúsculo, o sea, 3 de la tarde. Inmólenlo. Ok, entonces eso es del 10 al 14 de Nisán. ¿Qué están verificando en esos días? Defectos. Avancemos. Salomón construye un templo permanente. Ahora la Pascua se celebra en Jerusalén, lo cual significa que la gente vendrá desde lejos, y el problema es que tendrán que traer el cordero consigo mismos. Y después de caminar 200 o 300 millas hasta Jerusalén, al llegar, por cierto, el cordero no va a estar perfecto. Así, en tiempos de Jeremías, ellos idean lo que se llama un rebaño de sacrificio fuera de Jerusalén. Allí crían el rebaño, y el día 10 de Nisán lo traen a la ciudad, de modo que los peregrinos puedan comprar un cordero para la Pascua. Avance rápido. Juan el Bautista ve a Jesús en el río Jordán, ¿y qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Avanzamos un poco más, semana de Pascua, Pasión de Jesús, 10 de Nisán. El rebaño de sacrificio para la Pascua se lleva a Jerusalén el 10 de Nisán. ¿Qué más sucede el 10 de Nisán? La entrada triunfal, Domingo de Ramos. Jesús entra cabalgando a Jerusalén el día 10, justo cuando llega allí el rebaño de sacrificio, y del 10 al 14 de Nisán, el rebaño es inspeccionado. ¿Y qué sucede con Jesús entre el 10 y el 14? Es llevado ante Pilato, ante Caifás, Herodes, ante todos estos líderes. ¿Y qué dice Pilato? No encuentro ningún defecto en él. Y luego, el 14 de Nisán, Jesús es llevado y crucificado, y a las 3 de la tarde, hora del crepúsculo,
el Cordero de Dios dice, todo se ha cumplido y muere. En el mismo momento en que se sacrifica el rebaño para la Pascua. Pedro dice que Jesús es el Cordero Pascual que vino a quitarnos el pecado del mundo. La muerte de Jesús en la cruz se ocupa de dos cosas. Una, la alianza quebrantada con Israel, allí en Éxodo 24 y 32. Alianza quebrantada. Alguien debe morir. ¿Qué sucede? Dios se vuelve hombre, paga el precio y carga con las maldiciones de Deuteronomio 28, las maldiciones atadas a la alianza quebrantada, y una es: caerás ante los gentiles y serás derrotado. Y así Él cumple con la lógica de la alianza, restablece la alianza quebrantada, pero también carga con las maldiciones a Adán. La relación rota con Adán. Tenemos las espinas. ¿Cuáles son los signos externos de la maldición echada a Adán? Espinas, sudor. ¿Recuerdan eso? Espinas y sudor. Y volverás a la tierra, y Jesús, coronado de espinas con sudor de sangre, en el huerto de Getsemaní. Jesús va al huerto de Getsemaní y hace lo que no hace Adán. ¿Qué hace en el huerto? Justo antes del huerto celebra la Pascua, y en esa Pascua toma una copa. Y Pablo nos dice cuál es. 4 copas en Pascua. Él toma la tercera, la copa de la bendición. Bendice y deja la Pascua sin terminar. No hay cuarta copa. Ya en la cruz, toma la cuarta copa, el vino, aquel que en Pascua dijo, no beberé, luego de la tercera copa, no beberé más, hasta el día en que beba con ustedes en el reino de mi Padre. Y así en el camino a la cruz, le ofrecen vino. Él se niega, pero en la cruz, en una rama de hisopo. ¿Recuerdan Éxodo? Tomen un manojo de hisopo y salpiquen la sangre en sus casas. En la cruz, Él toma ese vino y dice, todo se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? La Pascua se ha cumplido. Y Jesús muere por el pecado del mundo. Así tenemos la alianza quebrantada con Israel y la situación con Adán, reparada con el sacrificio de Jesús por todos nosotros. Volviendo atrás, Jesús está en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado y va a la cruz. ¿Y qué hace? Lucha. Agoniza. Padre, si quieres, la cuarta copa, la copa de la consumación. Si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué es lo diferente entre Jesús y Adán? Adán hizo su propia voluntad para él mismo. Trató de salvar su vida y al hacerlo la perdió. Jesús, su voluntad humana, no quiso hacer esto. Y fue establecido por la Iglesia que Jesús tuvo 2 voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina, y la voluntad humana dijo, no, no. Pero Él sometió su voluntad a la voluntad divina y dijo, que se haga tu voluntad. Y así es cuando dio su vida. Y ese es nuestro desafío hoy. Someteremos nuestra voluntad a la voluntad divina y diremos, confío en ti. Sea lo que sea, confío en ti. ¿Ven? Jesús siguió el camino de la cruz, que es amor derramado. Él se vació completamente, que es el amor de la Trinidad. Y ahora ustedes y yo, cristianos, estamos llamados ¿a qué? A hacer el camino de la cruz. Jesús dijo, el que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. Carguen su cruz y síganme. Y eso significa que nuestro sufrimiento en la vida sí está unido a Cristo. Nos permite participar de la redención del mundo. Ven, Pablo dijo, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Qué puede faltar en el padecimiento de Cristo por el pecado del mundo? El Papa Juan Pablo dijo, nada.
pero Dios nos ama tanto que nos da un lugar para participar en su sufrimiento. ¿Por qué? Así pueden conocer el amor de Dios. Pueden conocer lo que es ofrecerse. Ven todo lo que Jesús hizo en su ministerio para reconstruir Israel, trayendo a los gentiles, haciendo justicia, pagando el precio por las alianzas quebrantadas. Todo eso es exclusivo de Él, que nos ama mucho. ¿Qué van a hacer ustedes para conocerlo? ¿Leer libros? No, nunca van a conocerlo completamente leyendo libros, sino participando con Él. Él es el sumo sacerdote y, sin embargo, comparte su sacerdocio con nosotros en el clero y llama a los laicos el sacerdocio real. Y allí participamos. Es único intercesor entre Dios y los hombres. El hombre, Jesucristo, dice Timoteo. Sin embargo, Él comparte su intercesión con nosotros y dice, ustedes participan, oren los unos por los otros en mi nombre. ¿Por qué? Somos el cuerpo de Cristo. De eso se trata Hechos, que veremos enseguida. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sufrió o no sufrió Él por el pecado del mundo? ¿Cargó o no cargó el castigo? Sí, sufrió por el pecado. Y les da lugar a ustedes para que compartan su sufrimiento y lleguen a conocerlo. Es como mi papá cuando quería que lo conociera mejor, que trabajara con él. Lamento que fueran cosas como limpiar el garage, pero lo conocería trabajando con él y compartiendo su responsabilidad. Y eso es lo que hace Jesús. Ahora Jesús viene y hace cosas maravillosas que se ven con más detalle en el estudio de 24 semanas, por ejemplo, temas importantes en el Nuevo Testamento como María, la reina madre. ¿De dónde surge eso? En el Antiguo Testamento, reino de David, hay una posición, Jebira, reina madre, y el rol de la reina madre. En Reyes pueden leer sobre eso, su nombre es Betsabé. Ella es la madre del rey. La reina madre nunca suele ser la esposa del rey, pues a veces él tiene más de una esposa, pero solo tiene una madre. Entonces, de ahí la reina madre. ¿Y cuál es su rol? Intercesora. Ellos van a la reina madre, Jebira, a pedirle intercesión ante el rey. Vemos que María, nuestra madre, es la reina madre de la nueva alianza y Jesús estableció esta nueva alianza y nos dio a su madre en la cruz. Tenemos a la reina madre para interceder y rezar por nosotros. La otra posición del Antiguo Testamento que vemos en el reino de Jesús es el Papa. En el reino de David, Antiguo Testamento, hay una posición que se denomina albiet. Albiet, A-L-B-I-E-T, el albiet. En hebreo, ¿qué significa eso? El que está a cargo de la casa. Como José está al frente en Egipto, el reino de David tiene una posición, algo así como un primer ministro, un albiet. Pueden leer sobre eso en Isaías 22. Al Sebna, al albiet, al primer ministro, se lo está apartando de su cargo para introducir al Eliakim. Él tiene una faja y se le da todo el poder. Lo que ata, queda atado, lo que desata, desatado, tiene soberana autoridad y un trono. Se le llama Papa, un padre. Todo está en Isaías 22 y ¿qué hace Jesús en Mateo 16? Establece a Pedro como primer ministro y a los apóstoles como nuevos sacerdotes de su reino y nos da los sacramentos como medio de gracia. A través de estos magníficos sacramentos, entramos en contacto directo con Jesús. Hay algo sobre la vida de Cristo que quiero transmitirles antes de pasar a Hechos. En Mateo capítulo 18, en el corazón del ministerio de Jesús está ¿qué? En el corazón de su ministerio está la cuestión del exilio. Como ya dije, liberación. ¿Recuerdan por qué fueron al exilio? No liberaron, no perdonaron, no fueron los hijos e hijas que Dios los llamó a ser. Entonces terminaron en el exilio. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el exilio? 70 años. Pero, ¿qué dijo Gabriel? Se extendería 70 veces 7. Avance rápido a Mateo 18. Pedro dice a Jesús, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? 7. Y Jesús dice, no, 70 veces 7. En otras palabras, yo he sido paciente y misericordioso contigo y sufrí por ti, y tú debes ser así con el prójimo.
Y para quienes piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento, ¿alguna vez pensaron eso? Sí, el Dios del Antiguo Testamento es gruñón y un poco resentido. Y el del Nuevo anda con corderos al cuello y una mirada perdida en marihuana. ¿Alguna vez pensaron eso? No es verdad. Es el mismo Dios. Jesús comienza Mateo 18 con esta parábola. Dice, el reino de los cielos es así. Hubo un hombre que debía 15,000, miles y miles y miles de dólares, millones de dólares, muchos y muchos talentos. Y fue al rey y ya sabiendo que no podía pagar, le dijo, por favor, pagaré, deme tiempo. El rey lo liberó de esa deuda. El rey lo liberó de la deuda. Ese hombre que debía miles de millones salió y se encontró con un joven que le debía unos $20. Lo tomó del cuello y le dijo, «¿Me debes?» El joven le contestó, «Por favor, pagaré. Por favor, no vendas a mi familia, te pagaré». Pero él lo puso en la cárcel. El rey se enteró de lo que éste hizo y lo detuvo y le dijo, «Tú, vil sirviente, yo te perdoné esa deuda y no eres capaz de perdonar y ser compasivo con él». El rey estaba furioso, lo encarceló y no lo dejó libre hasta saldar la deuda. Fin de la historia. Jesús mira a los discípulos y dice, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. No me cansaré de recalcar que Jesús nos llama a hacer ahora todo lo que Él es. Nos llama a salir al mundo y ser su reflejo y vivir de ese modo. Ese es el llamado del Mesías. Ese es el llamado para nuestra vida. Jesús es crucificado y resucita de entre los muertos. ¿Y qué es la resurrección? Es una gran respuesta a todas las preguntas aquí. ¿Confías en Dios? 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 Jesús resucita de entre los muertos y dice, se los dije. Les dije que podía confiar en Él. Les dije que podía confiar en Él. Y se los he demostrado. Di todo por ustedes porque los amo mucho. Y mi Padre me resucitó de entre los muertos. Pueden confiar en Dios. Y quienes participen en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo, tendrán ahora acceso al árbol de la vida que estuvo protegido en el jardín. La madera de la cruz es el nuevo árbol de la vida, su fruto, la Eucaristía, comemos y tenemos vida eterna. Y después de resucitar, Jesús está un tiempo con los discípulos, luego asciende, y vamos a Hechos y al período blanco, la iglesia, la novia inmaculada de Cristo, el foco ahora es la iglesia. Nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Para qué somos creados? Las obras ordenadas por Dios para nosotros. Vivir la vida de Cristo. Ser Cristo en el mundo. Con nuestras manos, ojos y boca. Con nuestro dinero, nuestro corazón y todo. Somos Cristo en el mundo. El cristianismo no se trata simplemente de ir a la iglesia y aceptar ciertas reglas y creencias y luego decir, oh, creo en eso. No, la iglesia y ser cristiano es despertar cada mañana y decir, Cristo está en mí, viviré esta vida, la vida de Cristo. Así en el libro de Hechos, que es nuestro último libro narrativo, verán a la iglesia vivir la vida de Cristo. Y por eso historias como la de Pedro, arrestado, encarcelado, es un nuevo relato del Éxodo. Es volver a contar el Éxodo. Lo liberan de prisión. Ponte las sandalias. Él escapa. Todo lenguaje es el mismo. Así la iglesia comienza a vivir esta vida a través de Cristo. Es una historia extraordinaria. Extraordinaria. Permítanme mostrarles una forma de leer el libro de Hechos con sentido. Eso pone en contexto a los otros libros, cartas de Pablo, otras cartas y Apocalipsis. Hechos está dividido en 3 secciones, de acuerdo con el capítulo 1, versículo 8, Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Aquí se habla de esperar en Jerusalén hasta Pentecostés, lo cual es 50 días después de la Pascua, Pentecostés. Así Jesús resucita, hay un periodo de 50 días y luego viene Pentecostés.
Versículo 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que desencadenará sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, los apóstoles lo ven elevarse. Y podemos permanecer allí mirando hacia arriba. ¿A dónde fue? Podemos estar allí durante 1 año, 2 años, 3 años. ¿A dónde fue? O podemos mirar hacia abajo y decir, tengo un trabajo. Dios me ha dado el Espíritu, me ha dado instrucciones, puedo salir al mundo y hacer una diferencia. Hechos está dividido en 3 secciones. Número 1, Hechos 1, 1 al 8, 3. Hechos 1, 1 al 8, 3. ¿Y qué es eso? Testimonios en Jerusalén. Testimonios en Jerusalén. Un periodo muy corto, el testimonio en Jerusalén. Y la segunda sección es testimonio en Judea y Samaria. Como círculos concéntricos, se agranda, está allí afuera ahora. De Jerusalén a Judea, Samaria, hablando con gente a los que a menudo no llegamos. Eso es Hechos 8, 4 al 12, 25. Y la tercera parte es Hechos 13, 1 a 28, 31. Testigos hasta los confines de la tierra. En esta tercera sección tienen lugar 3 viajes misioneros de Pablo. Y en el segundo y tercer viaje es cuando se escriben la mayoría de sus libros. Pero quisiera concluir con Apocalipsis, capítulo 12, como broche final a todo esto. Apocalipsis 12. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo. Y en el versículo 7 se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y éste contraatacó con sus ángeles. Pero fueron vencidos y expulsados del cielo, y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada el diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero, fue arrojado sobre la tierra. Es la gran victoria de Cristo y la derrota del enemigo, y esa victoria de Cristo es nuestra victoria. Y vean al final de la línea de tiempo. Esto es solo el comienzo. Hicimos un viaje en helicóptero sobre los sucesos más importantes. Podemos pasar el resto de nuestra vida en esta historia. Y al final de la historia aquí no se termina. Pueden pararse en este punto y adivinen qué, se les pasa el testigo, es su turno. ¿Confiarán en Dios? Tenemos los sacramentos, tenemos a la Santa Madre, tenemos al Papa, tenemos a la Iglesia, tenemos las Escrituras, tenemos todo eso. ¿Cuál es la excusa? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos cambiar el mundo? ¿Salir al mundo y hacer una diferencia por Cristo? El testigo es nuestro. La línea de tiempo continúa y sus nombres están en ella. Y ya todos en el cielo, espero, la pregunta será, ¿qué historias hay escritas sobre ustedes? ¿Confiaron en Dios? ¿Transmitieron la fe a sus hijos? ¿Hicieron una diferencia? ¿Fueron Cristo en el mundo? Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor Jesús, te agradecemos esta grandiosa revelación. Gracias por darnos el poder de ser la Iglesia. Te ruego, Señor, que este sea tan solo el comienzo y podamos avanzar, conocerte mejor, estudiar, pero también vivir esta fe y esta verdad en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Fin de la sesión 8. Vayan y traigan a Cristo al mundo.